Sonavalue Club te presenta Casting Strategies, el programa de inversión y finanzas de Lorenzo Serratosa y José Iván García, socios de Cow Market Seafi y asesores de fondos como Fondvalcem o Fórmula Cow Tecnología. Aprende las claves del trabajo de los grandes inversores de la historia, desde Benjamin Graham hasta Warren Buffett, pasando por Joel Greenblatt, Cliff Asness o Tobias Carlyle, y descubre cómo aplicar sus estrategias. Esto es Casting Strategies. Buenas tardes y bienvenidos un día más a Casting Strategies. Voy a leeros una frase que me parece absolutamente interesante. Las claves del éxito están en ser fieles y constantes al modo en el que conseguimos estos éxitos, y humildes para aprender de nuestros fracasos. Esta es una frase de la que vamos a hablar con el autor del libro de la que lo estoy leyendo, Pedro Bermejo, neurólogo y escritor, coescritor junto con Luis García, uno de nuestros grandes amigos en la gestión value de este país, de este libro, El cerebro del inversor. Un libro que recomiendo a todo el mundo y que nos da las claves de los lugares en los que tantas veces hemos hablado, cometemos los típicos errores del inversor y que si los aprendemos, si los conocemos, pues vamos a tener muchísimo más éxito, como dice esta frase. Hola Pedro, muy buenas. ¿Cómo estás? Bienvenido. Qué ganas teníamos de que estuvieras aquí con nosotros, qué ganas teníamos de conversar contigo acerca de este libro que nos ha encantado. Y vamos a empezar hablando de eso, de lo que decíamos en esta frase, del éxito y el fracaso. ¿Cuáles son las claves de ese éxito como inversor y el fracaso como inversor, en tu opinión? En mi opinión, pues yo creo que lo curioso es que las claves para el éxito en la inversión las tenemos la mayoría de nosotros. O sea, todos sabemos más o menos qué es lo que hay que hacer en los momentos en los que tenemos que comprar, los momentos en los que tenemos que vender. ¿Cuál es el problema? Que cuando llega el momento nos llegan las emociones también. O sea, cuando yo sé que estamos en un momento de rebajas y yo tengo la bolsa con un 30% de descuento, ese es el momento en el que yo tengo que comprar. Eso lo sabemos todos. ¿Qué es lo que ocurre? Que en ese momento también es cuando nos llegan las emociones. Nuestro cerebro no está preparado para ganar dinero. Nuestro cerebro está preparado para sobrevivir. No está preparado para enfrentarse a estos problemas económicos en el siglo XXI. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros somos fieles a nosotros mismos, cuando nosotros desarrollamos las estrategias que nosotros mismos nos hemos planteado en aquellos momentos en los que no están nuestras emociones a flor de piel, porque no ha ocurrido ninguna desgracia, no ha ocurrido ningún problema, es mucho más fácil que tengamos éxito. Yo lo que estás diciendo, Pedro, me parece súper divertido, o sea, muy interesante, y además me recuerda, porque yo me leí un libro una vez que se llama La paradoja del chimpancé, no recuerdo, lo leí hace tiempo, pero había una cosa muy interesante de lo que estás diciendo, y es que decía que la parte racional del cerebro, pues que estaría en la parte del lóbulo frontal, si no me equivoco, discúlpame lo que me equivoque, y la parte más emocional, y donde el libro lo definía como el chimpancé interno que llevamos dentro, es la parte que está en el sistema límbico. Y me acuerdo que una cosa que me emocionó mucho, porque no tenía nada que ver con finanzas, pero me parecía muy interesante, era esa idea de que en última instancia, en una reacción en un momento dado, ante miedo o ante lo que sea, esas emociones superan o baten a la parte racional, y por tanto nuestra reacción tiene que ver con la parte más del chimpancé y no tanto de la racional. ¿Tiene esto algo que ver con lo que estás diciendo? Tiene todo que ver con lo que estoy diciendo. Realmente en esos momentos en los que nosotros salen nuestras emociones, que hay muchísimas emociones, desde lo que es la aversión a la pérdida, el miedo, el pánico ante una situación, sobre todo una situación descontrolada, que es lo que ocurre muchas veces en la economía, es lo que ocurre realmente en el día a día, ¿no? En esos momentos, habitualmente nuestras emociones baten a nuestra razón. Es como si yo voy andando por la calle, sé que no me va a pasar nada, de repente sale algo que yo no sé muy bien qué es, y pego un salto, me voy corriendo, me voy por el otro lado. Y te siguen los demás. Y porque de repente por miedo todo el mundo se corre. Claro, o sea, hay una tendencia es que simplemente se va todo el mundo hacia un lado y yo tiendo a irme hacia ese lado. Eso que lo entendemos cuando vamos por la calle o en cualquier situación, también ocurre en los momentos en los que hay subidas o bajadas bruscas en el mercado bursátil. Todo el mundo empieza a comprar, pues yo tengo tendencia a comprar. ¿Cuándo realmente tengo esa tendencia a comprar? En los momentos más altos del ciclo económico. Correcto. ¿Todo el mundo vende? Pues en los momentos más bajos es cuando yo tengo tendencia a vender. Aquí hay dos cosas que a mí me parece, porque claro, al final tenemos que
enfrentarnos a esas emociones si queremos tener éxito. Como decíamos aquí, bueno, pues busquemos el camino hacia el éxito y es no caer en eso. No caer. ¿No? Y claro, ese es el trabajo de todos los gestores Factor Investing. ¿Cuánto estudio pongo en lo que hago en mi selección? ¿Cuánto de racionalidad pongo antes para que cuando viene ese momento tenga algo a lo que aferrarme? Porque desde luego si he comprado de oídas, claro, en ese momento no tengo nada con de cogerme. Las emociones te van a superar. Porque al final se trata de jugar con eso. Es decir, sabemos que nosotros tenemos esa tendencia. Sí. ¿Y ahora cómo jugamos con eso? Bueno, yo he puesto ahí una idea. Sí. ¿Cuál sería tu idea de cómo jugamos con nosotros mismos, nos engañamos a nosotros mismos para superar esas historias? Lo primero que hay que decir es que no es fácil y no hay un método absolutamente certero para superar las emociones. Las emociones están ahí. Tenemos una serie de trucos para limitarlas, pero no para evitarlas al 100%. Y ahí se han demostrado 4 cosas. Lo primero, como decíamos, seguir nuestras propias reglas. Si esas propias reglas nosotros las apuntamos con papel y boli y nos las ponemos como líneas rojas que no podemos pasar, tenemos muchas más posibilidades. O sea, es mucho más fácil que cuando llega el momento de pánico, el momento en el que afloran las emociones, si yo tengo apuntado con papel y boli qué es lo que yo no puedo hacer en esos momentos y me saco mi chuletita, mi libretita que yo escribía aquel día, va a ser mucho más fácil. El día de la normalidad. El día de la normalidad. No. Si las consigo seguir, que no siempre las consigo seguir. No, buscaré cualquier estrategia para saltarme. Tu cerebro funcionará para saltarse esa estrategia, eso desde luego. Lo segundo que tenemos también, información. Cuanto más información tengamos sobre algo concreto, mucho más fácil va a ser actuar desde un punto de vista racional. Si yo soy ingeniero técnico de teléfonos móviles y tengo que invertir en una industria de teléfonos móviles, pues va a ser mucho más racional. Obviamente el research. Claro. Lo que has estudiado, tu estrategia. Efectivamente. Y lo que confías en el trabajo que estás haciendo. Efectivamente. Lo tercero que ha demostrado también ser capaz de frenar las emociones, el tiempo. O sea, no tenemos que tomar una decisión en ese momento rápida, salvo que sea una decisión que ya estuviese pactada de antemano. En el momento en el que la bolsa baje tanto por ciento en esta acción, compraré. Entonces sí, pero no, o sea, es un gran error decir, este es un momento estupendo para realizar determinada compra o venta, lo hago sin pensar más. Habitualmente tendemos a equivocarnos. O sea, dilatar las decisiones emocionales. Efectivamente. Dilatar las decisiones emocionales. Si yo estoy siguiendo una empresa, darme tiempo para seguir esa empresa. No decir, uy, qué bonita es, creo que puede ser. Que se me escapa, que se me escapa. Eso es algo que me encanta, porque una cosa que yo siempre he tenido en mente, y viene de mi padre de hace un porrón de años, el que me decía, si algo lo quieres con mucho deseo, por si acaso no lo tengas. O sea, no lo vayas a por ello, espérate. Por si acaso. Aquí el que me lo quitan de las manos, que me lo quitan de las manos, hace mucho que se me va el precio, ¿no? Aquí eso... Lo podía comprar ayer a 15 y hoy a 15,3. Claro. Ya no puedo más. Se me va la oportunidad de oro. Eso es un gran, gran error también. Y lo cuarto que ha demostrado es tener a alguien que te ayude, sobre todo si nosotros manejamos e invertimos con nuestro dinero. Nosotros tenemos unas emociones, un vínculo emocional a nuestro dinero enorme. Entonces es mucho más difícil escapar de esas emociones si es con nuestro dinero que si es con el dinero del otro, que habitualmente suele ser mucho más racional. Lo cual es lo mejor es el dinero del otro. El dinero del otro es... Lorenzo. Iván... Lo acaba de decir, ¿eh? Acaba de decir yo. En caso al doctor, por supuesto. Entonces, efectivamente, pues sí, te estás dejando gestionar, te estás dejando ayudar por otra persona. Yo te ayudaré. Teóricamente suele ser más racional. Muy bien, la verdad es que son cuatro cosas. 4 pilares muy interesantes. Claro que si tú luego ves a los gestores profesionales, todo eso lo tienen. Claro. Todo eso lo tienen. Lo que no quiere decir, como tú dices, que estén libres de esas emociones. De caer en todo, pero por lo menos todo ese, digamos, claro, todo ese tinglado lo montan para poder llevar mejor ese tema. Claro. Pero no así el inversor medio. No, el inversor medio, desde luego que no. El inversor medio es el que más acaba atrapado, claro, en este mundo de las emociones. Claro. Y cometiendo unos errores gravísimos, con sus consecuencias gravísimas. Con sus consecuencias gravísimas. Por supuesto. Sobre ese dinero que tanto vínculo emocional tenemos a él, ¿no? Y acabamos perdiéndolo precisamente traicionados por nosotros mismos, que es lo más curioso de este juego, porque ya no es que... No, luego sí, le echamos la culpa al mercado, le echamos la culpa a los actores, le echamos la culpa a un montón de cosas. Pero ¿por qué?
porque en el fondo el que nos traicionó Somos fue nosotros mismos. nosotros mismos. Eso es muy duro de asumir. Claro, ¿no? pero es que ¿No te además, parece? además nuestro cerebro se protege frente a esa pérdida. Se protege frente a esa pérdida con la justificación. Un Claro. fenómeno psicológico se llama justificación. Hay otros como negación. No lo voy a perder, ya subirá algún día. He perdido un 99% en esto, pero algún día subirá. Eso se llama la negación, pero la justificación también. Es un fenómeno psicológico. Yo no he tenido el error, he tenido la culpa. Pues que El hagan las mercado, elecciones Wall quien Street, sea. Trump, Cualquiera. la culpa es de los políticos. Siempre es de los políticos, ¿no? o los grandes empresarios, que son los malos. O los grandes empresarios, o los ricos, o las manos fuertes. Las manos todas las fuertes, la cosas. mano negra del mercado. Cualquier otra excusa. Bueno, oye, vamos a ver, que tú compraste sin hacer un análisis, compraste porque lo leíste o porque te lo dijeron en el bar, además no hiciste ningún caso, lo compraste creyendo que te perdías la fiesta y cuando explotó la burbuja te lo has encontrado. Ahí estuviste. ¿No? Entonces, el problema es que tu cerebro, el cerebro de todos nosotros, está creando una falsa ilusión de control hacia dónde va a ir. Tú te crees que esto va a evolucionar de determinada forma, que desde luego no lo va a hacer. Hay unas emociones enormes que te llevan a tomar una decisión errónea en un momento puntual y además una vez has tomado la decisión errónea y has perdido dinero, encima te vas a justificar para en un futuro volver a hacer lo mismo. Hay algo que has dicho que me parece interesantísimo, que es la proyección de lo que pasa en el momento. Es decir, si ahora está subiendo la bolsa, creemos que va a seguir subiendo. Sí. Si baja, creemos que va a seguir bajando. Sí. Nosotros siempre predecimos el futuro, nuestro cerebro predice el futuro con los datos que ha tenido hasta ahora y se crea una falsa ilusión de control para la cual nosotros vamos a pensar que el futuro va a ser como está siendo hasta ahora. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando no vienen las cosas dadas como nosotros pensamos, se produce una respuesta brusca por parte de nuestro cerebro. Esa respuesta brusca, en bolsa lo conocemos como la sobrereacción a la noticia. Entonces, esa sobrereacción a la noticia no es simplemente que una forma muy emocional de tomar las decisiones de algo que se ha formado o que ha surgido de forma diferente a como nosotros pensábamos. Y esa sobrereacción a la noticia lleva la reacción propiamente dicha, que sería la parte racional, y ese exceso de reacción que luego habitualmente se corrige, que es una sobrereacción puramente emocional. Pues yo quería comentarte, Pedro, una cosa, porque respecto a lo que ha dicho antes Lorenzo, que suelo no tener, o sea, siempre me gusta llevarle la contraria, es verdad que los gestores profesionales tienden a tratar de esos 4 puntos que antes comentábamos, a tratar de tenerlos bajo control, y lo suelen hacer mejor que el inversor medio. Pero es verdad que no todos lo consiguen, muchísimos gestores profesionales pues, adolecen de los mismos problemas, ¿no? Entonces, tengo entendido que en el fondo del que tú eres miembro del comité asesor, el Behavioral Fund de Mapfre, tú y los otros miembros ayudáis a los gestores, en este caso, digamos, a tener bajo control esta parte emocional. ¿Esto cómo lo hacéis? ¿Cómo funciona la cosa? Fundamentalmente dando herramientas. Aquí es imposible controlar las emociones si tú no conoces todos los sesgos, no conoces todos los errores que habitualmente nosotros tenemos. Entonces, una de las partes fundamentales en las que el equipo pues, intenta apoyar a los gestores es en dar a conocer esos sesgos. Si tú conoces cuál es el efecto manada, el efecto halo, el efecto todos los que hay, o sea, se han descrito más de 400 y pico formas de influencia. Indudablemente, si tú las conoces, todas esas formas en las que vas a estar influenciado, vas a tener errores al tomar las decisiones, va a ser mucho más fácil que las evites. Las identificas y por tanto las puedes evitar. puedes evitar. En ese comité asesor lo que hacéis es ayudar a los gestores del behavioral a evitar o a ver ellos mismos qué errores están cognitivos. Hacéis de espejo, ¿no? Claro, les decimos los errores cognitivos que hay, intentamos de alguna forma ver si han caído o no han caído en algún tipo de error cognitivo. Muy interesante. Y luego las decisiones que ellos van tomando, pues desde nuestra óptica las vamos analizando también. Porque chulo. Muchas veces... Un pre y un post. Muchas veces, andando lo que tú dices, claro, el gestor profesional nos vende como, oye, que yo lo tengo todo controlado. Todo eso lo tengo todo controlado. Todo muy bien, controlado. muy bien. Luego está. cuelga el teléfono y está temblando igual que tú. Es que eso no es fácil tenerlo controlado, ni aunque te dediques profesionalmente a Desde ello. luego, por Somos supuesto humanos. que Bueno, claro. nosotros mismos,
que hacemos nuestro asesoramiento de fondos y de carteras, pues sabemos lo que es eso. Lógico. Efectivamente. Sabemos lo que es eso. Estamos todos los días, Claro, todos los que estamos en el sector financiero, y más en 2018 Sí, versus 2019, tenemos muy claro lo que significa todo lo que tú estás hablando. Claro, las Y- emociones están ahí, no se puede porque, escapar vamos, de ellas. después de estos años, ¿no?, que han sido tan complicados, sí. de mercados que suben, que bajan, en fin, una volatilidad muy tremenda debido a, pues, a todo lo que estamos viendo en la guerra comercial, pues todo lo que tú dices está en el día a día. Cuéntanos un poco, porque nos has hablado del Instituto de Neuroeconomía e Inversión en Valor, Sí, efectivamente. algo que estáis poniendo en marcha ahora mismo, Algo que estamos poniendo en marcha es que justo lo estamos lanzando ahora que me mismo. parece espectacular, y quiero que nos cuentes más de qué vais a hacer allí y cómo a los inversores nos puede ayudar este instituto. Pues es un instituto, digamos, yo lo que me atrevería a decir que es algo bastante curioso, porque mezclamos todo lo que es la inversión en valor, que es algo que lo conocéis perfectamente, ¿no? De aquí, algo que está de moda, además, lo intentamos mezclar con las emociones. Realmente intentamos explicar por qué no se toman decisiones en valor, de ahí la unión de todo lo que es la parte de la neuroeconomía. O sea, nosotros intentamos explicar cuáles son todas aquellas emociones, lo que estamos hablando, cuáles son todas aquellas emociones, sesgos, errores a la hora de tomar decisiones y por qué realmente nosotros no tomamos habitualmente inversiones desde un punto de vista más objetivo como podría ser la inversión en valor. Entonces, si mezclamos una inversión objetiva, como es la inversión en valor, con una técnica para potenciar esas inversiones objetivas, como es la neuroeconomía o la neurociencia, todo lo que estamos hablando, vamos a conseguir desde luego una herramienta de inversión muy potente. Entonces, este instituto, se llama Instituto de Neuroeconomía e Inversión en Valor, lo que consta es de un equipo de los cuales estamos, por un lado, desde mi punto de vista, estaría yo como socio fundador, llevando todo lo que es la parte de la neuroeconomía, la neurología, la neurociencia al servicio de la toma de decisiones, y luego un equipo bastante potente también, en el cual se encontraría todo lo que son profesionales de la inversión en valor. Qué interesante. Súper interesante. Hombre, yo creo que es muy interesante porque además viene en un momento, como decías antes, en un momento perfecto. Yo creo que eso es fantástico. Pero además porque es cierto, y una cosa que es muy interesante y es por qué, claro, si la inversión en valor es una inversión que tiene sentido y es objetiva, es verdad que hay otros muchos estilos, otras muchas ideas, otras muchas alternativas que muchas veces quizás vienen motivadas porque por las emociones acaban desencadenando en este otro tipo de estrategia que es menos racional desde un punto de vista lógico, ¿no? Claro. Entonces me parece muy interesante el que de esta manera se ayude a comprender el porqué de la inversión en valor, ¿no? No solamente la parte teórica o la parte de que sí, que esa nos la sabemos los que invertimos en esto, pero luego viene la otra, ¿no? Y es que nos lleva a nosotros a tener convicción en esto y no tomar otro camino, porque están siempre ahí, muy cerca, ¿no? Claro, es que si no existiesen esas emociones, pues casi todo el mundo invertiríamos en valor, ¿no? Dicho así. Claro, es un principio lógico, claro. Claro, el otro día ponía un ejemplo, un amigo, un compañero gestor que decía, en la inversión sucede que lo contrario que pasa en el Corte Inglés. Y cuando tú ves rebajas 40%, todo el mundo está saliendo del Corte Inglés despavorido. Efectivamente. Y cuando ves precios inflados 40%, todo el mundo está entrando en el Corte Inglés despavorido. Eso es lo contrario de la inversión Eso en es valor. lo contrario de la inversión en valor. O sea, si no existiesen esas emociones y yo veo que una empresa me vale el 20%, vale 20% más de lo que está cotizando, pues indudablemente sería interesantísima. Pero no, o sea, tienes que explicar por qué la inversión, por qué no todos hacemos ¿Por qué inversión no en valor, hacemos eso? realmente. Claro, Porque Es todos que no invertimos, esa por emoción. ejemplo, en las empresas que están de moda. Las que están de moda y suben y Glamour, suben, que está, y todo claro. el mundo invierte. Efectivamente. Pues yo te voy a hacer una pregunta. Un neurólogo que sabe de inversión en valor no comete errores de inversión. Indudablemente comete errores Con de lo inversión. cual, tus inversiones en valor no las tienes que contar para que hagamos exactamente lo mismo, ¿no? Yo no me quejo de las inversiones que yo llevo, pero indudablemente todos cometemos errores. Correcto. Y habitualmente Claro, o sea las que se claro, basan eso en la neuroeconomía no han ido mal. Muy bien, muy bien. Claro, o sea... Y yo tengo otra pregunta ahí Sí, que me llama la atención. ¿Cómo tu relación entre tu expertise, lógicamente, la parte neurológica, con la inversión? O sea, ¿de dónde te viene la inversión? Bueno, a mí me viene la inversión realmente porque yo no tenía ni idea de economía cuando tenía 25 26 años.
Y a partir de ahí, por problemas familiares, yo me tuve que encargar de la economía de casa. Entonces, a partir de ahí, pues empecé a descubrir cosas como que era un depósito, cosas así, ¿no? Correcto. A partir de ahí, pues uno va creciendo. Yo soy muy bruto para todo, es decir, de un libro pasamos a 2 y pasamos a 3 y pasamos a 200. Y entonces ya a partir de ahí, pues empecé a invertir, empecé con todo el tema de las clases, creé la Asociación Española de Neuroeconomía. Y ha sido un no parar, porque además ha sido un tema que se ha puesto muy de moda en los últimos años. Además que a ti te interesó entonces la inversión, A mí me empezaste interesó. a profundizar con tu forma de ser de Efectivamente. investigador, Sí. ¿no? Sí. Porque al final aplicamos nuestra forma de ser a cada cosa que hacemos, ¿no? Con lo que profundizaste hasta el final, Efectivamente, y al final lo que hice ¿no? fue Y aprovechar... acabaste como un value investor. Y Y efectivamente. acabaste como un value investor. Yo llegué desde el lado contrario. O sea, ahora hay mucha gente que desde el mundo de la economía que se está interesando por las emociones. Por las emociones, Sí. claro. Yo partí de forma contraria. O sea, yo partí de haciendo un doctorado realmente en aquella época. Haciendo un doctorado en neurociencia hasta el mundo de la economía. ¿Qué puede hacer un inversor que nos esté escuchando ahora para mejorar en todo esto que estamos hablando? 2 cosas muy básicas que pueda llevar a la práctica mañana para mejorar, por ejemplo, leerse tu libro. Sí, incluso iría más allá. Esa una. Yo lo resumiría con el conocimiento. O sea, indudablemente, si tú no tienes la base, o sea, si no conoces cómo estás cometiendo esos errores, qué sesgos te están manipulando, te están influenciando, desde luego no los vas a poder evitar. ¿Eso hablas de autoconciencia de lo que estás haciendo? Y conocerlo, el conocimiento. O sea, no me refiero ya a leer un libro o no leerte un libro. No solamente es un libro, hay mucha formación que se puede hacer. O sea, Y es formarse. formarse Tu plan es sería fundamental. formarse. Efectivamente, formarse. Nos podemos formar igual en neuroeconomía y todo lo que sabemos de las emociones, como tú te puedes formar en inversión haciendo un curso de lo que sea. ¿Eso lo vais a Hay que ofrecer formarse. en el instituto? Esa es una de las cosas, fundamentalmente, eso lo vamos a ofrecer en el instituto. Sí. O sea que la formación para ti sería básica. Yo En el creo que es instituto, bien básico. de neuroeconomía o bien en cualquier curso que sea de inversión en valor, Efectivamente. inversión con sentido común, inversión racional, que Efectivamente. siga los principios racionales y Donde- que te dé un anclaje. Efectivamente, donde te expliquen qué está pasando con eso de las emociones, cuáles son los errores y cuáles son los sesgos que uno tiene cuando toma decisiones. Si los conoces, los podrás o no controlar, pero está claro que si no los conoces, no los vas a No controlar. los vas a controlar. A mí me parece muy interesante, ¿no? O sea, habrá que visitarlo. Pues ahora vamos a acabar ya. Muchísimas gracias por venir. A vosotros. Para acabar vamos a hablar de música. ¿Te gusta la música? Poco. Poco. ¿Te gusta la música? Bueno, a él tampoco. Mira, a mí tampoco. Qué bonito te ha quedado, ¿me la quieres devolver? No vamos a hablar de música. Antes siempre cerrábamos con música, queríamos ofrecerte algo de música, pero bueno, si no te gusta la música, dinos qué arte te gusta. ¿Qué arte me gusta? Me gusta el cine. ¿Te gusta el cine? Sí. Pues dinos una película que tú recomendarías y que te gusta que tenga con respecto a todo esto. Con respecto a todo esto, no te puedo responder una película respecto a todo esto. Bueno, pues una película que te guste mucho. Pues mira, yo soy absolutamente comercial para esto. Y estando en las fechas de las que estamos, te voy a recomendar Vengadores Endgame, que me ha encantado. Ostras, qué ¿Te ha bueno. encantado? Ah, qué guay. Muy bien, muy bien. Y Muy bien. además hay Muy muchas comercial. emociones. Y además Muy te digo una correcto. cosa. Muy comercial. Nosotros tenemos a Walt Disney como una de nuestras posiciones en el fondo de Vaya, inversión, vaya. con lo cual Pues- te doy toda la razón. Pues desde luego, vía estas películas va a generar bastante valor. Bueno, pues hasta aquí nuestra conversación con Pedro Bermejo, neurociencia, inversión en valor y cine, en vez de música. Exacto. Gracias a todos por una tarde más en Casting Strategies. No olvidéis suscribiros al canal. Más somos más fuertes y os esperamos en un próximo programa.